Bienvenidos al primer capítulo de la Pasión de Cristo. Os quiero comentar que lo que vamos a ver a lo largo de esta semana es una síntesis documental de los manuscritos conocidos, llamados canónicos, y aquellos que se ocultaron tras el primer concilio de Nicea del año 325. Y haremos una síntesis cronológica de lo que ocurrió en el año 30. Hoy, en este capítulo, vamos a tratar la entrada de Jesús en Jerusalén y la primera parte de lo que ocurrió en la última cena. Bien, comenzamos. En Betfagé, que está a 1 kilómetro en el Monte de los Olivos, a 1 kilómetro aproximadamente de la muralla exterior de Jerusalén, Jesús pidió un burro para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Bien, empezaron acompañándolo sus discípulos, pero ¿vosotros creéis que si Jesús hubiera entrado en Jerusalén solamente con sus 12 íntimos, los fariseos iban a alarmar de algo? ¿Los saduceos? Jesús no iba solo con sus 12 discípulos. A lo largo de ese recorrido, de ese kilómetro, se fueron incorporando gente que lo seguían cada vez más, y entró en Jerusalén con 500 seguidores. Aquello sí alarmó. Se alarmaron las castas sacerdotal del templo de Jerusalén. Cuando entran en Jerusalén, uno de los saduceos, pegándole voces, maestro, maestro. La palabra maestro lo utilizó un poquito en plan de burla. Oye, dile a estos que se callen. Y Jesús le respondió, si ellos callan, gritarán las piedras. Y después pasó algo clave que no lo vamos a ver en este primer capítulo, lo veremos más adelante, porque esto que va a ocurrir ahora mismo le llevó a Jesús a terminar crucificado. Unos fariseos se aproximaron y para ponerlo a prueba le dijeron, maestro, ¿es lícito pagarle tributo al César? Y Jesús les dijo, dadme una moneda. Le dieron la moneda y claro, la moneda tenía el busto del emperador de Roma, de Tiberio César. ¿Qué es lo que viene en la moneda? Y dice el César, pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuidado, que esta frase es clave, como veremos más adelante. Jesús, enfadado por los cambistas y aquellos que hacían negocio en el templo, los expulsó, tirando todas las mesas. Y aquello pues aún más iba incrementando el odio de la casta sacerdotal sobre ese hombre. Durante esa semana, Jesús predicaba por la mañana al templo y por la tarde acudía a Betania. Betania está a unos 3 kilómetros al sur de Jerusalén, a casa de Lázaro y de sus hermanas María y Marta. Durante esa semana, Marta, de ahí que sea la patrona de la hostelería, era la encargada de prepararle la comida, la cena a Jesús. Y María simplemente lo escuchaba. Le encantaba estar con él. Y lógicamente su buen amigo Lázaro. Tened en cuenta que aunque la historia de los canónicos nos habla de Lázaro, Marta y María, ellos ya se conocían desde niños. ¿Por qué? Porque el padre de Lázaro, Marta y María se llamaba Eleazar. Y cuando Jesús tenía 5 años y huyó y estaba en Egipto porque había huido con sus padres, la Sagrada Familia, con 5 años conoció por primera vez a Lázaro, Marta y María. Y José se hizo muy amigo del padre de ellos, llamado Eleazar. ¿Qué ocurrió? Cuando ya Jesús era adulto, justo en esos momentos, pues la amistad continuó hasta los últimos días. Bien, pues continuamos con la cronología. Esa semana predicaba en el templo y a su vez estaba en Betania. Cuando Jesús preparó la última cena, ten en cuenta una cosa, porque en la última cena se habla víspera del Sabbat, es decir, viernes, víspera del sábado. Bien, en la época judía, y nos vamos a trasladar, estamos trasladados lógicamente al año 30, el día culminaba cuando se ocultaba el sol. Evidentemente para nosotros la última cena se celebró el jueves, pero fue a partir de las 9 de la noche. A las 9 de la noche, lógicamente en Jerusalén, era ya viernes de madrugada. Que por cierto, estoy ahora mismo hablando en la iglesia
de San Marcos, sede canónica de la Hermandad de la Última Cena, en la iglesia de San Marcos de Jerez, sede canónica, como he dicho, de la Hermandad de la Última Cena. Bien, ¿la Última Cena en dónde se celebró? Bueno, pues sabemos que se celebró en casa de un hombre rico. Jesús tenía muchos seguidores, pescadores, gente pobre, pero también gente que lo seguían y gente con un gran nivel económico. Os comento, uno de ellos José de Arimatea, otro Nicodemo, y otro desconocido que pasó al anonimato en la historia se llama Elías Marcos. Jesús celebró la Última Cena en casa de Elías Marcos y sabemos que era un hombre con mucho poder adquisitivo, porque en aquella época las casas eran de adobe. Las casas de una sola planta eran de personas de una clase media-baja, pero aquellas que tenían 2 plantas eran personas con unos recursos económicos importantes. Jesús celebró la Última Cena en la 2ª planta, lo cual Elías Marcos tenía recursos económicos. Bien, pues Elías Marcos era viudo y tenía un niño de 10 años, el que ayudaba a preparar la cena. La cena se realizaba en una mesa, en una tabla baja, y todos recostados sobre una especie de cojines. Y os explico el porqué. La cena de Pascua en víspera del Sabbat era un homenaje que se hacía a los hebreos que huyeron de Egipto. Bien, pues después del lavatorio de pies para la impureza, según las costumbres judías, que fue Jesús el que se encargó de hacérselo a sus discípulos, Elías Marcos, ayudado por su hijo de 10 años, que ya desvelaremos quién es ese niño, colocaron inicialmente hierbas amargas. Las hierbas amargas equivalen a la endivia de hoy en día. Unos dátiles, pan ácimo, el pan ácimo es blanquecino, un pan sin fermentar, y un cordero primogénito bañado en vino, ellos le decían vino rojo, pero equivale a lo que es vino tinto. Pues antes de empezar la cena, Jesús cogió un trozo de pan, lo mojó. Aquí tenía a Juan sentado, recostado a Juan, Pedro, y el siguiente era Judas Iscariote. Mojó el pan, se acercó a Judas y le dijo: lo que tenga que hacer, hazlo. Judas se marchó. Todos creían que en víspera del Sabbat Judas iba a encargar de dar dinero, como era el administrador del grupo, dar dinero a los necesitados. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en este primer capítulo, porque me gustaría dedicarle estas últimas palabras a Judas Iscariote. A lo largo de la historia, siempre se nos ha vendido a Judas como el traidor. ¿Y si yo os digo que nunca fue un traidor? Para saber si una persona es traidor, lo primero que hay que hacer es conocerla. Es lógico. Pues vamos a conocer quién era Judas. Judas era hijo de Simón Iscariote. ¿Quién era su padre? Su padre era un celote. ¿Quién eran los celotes? Los celotes eran los extremistas de la época. Su único objetivo era expulsar a los romanos de la tierra prometida. Bien, pues el padre de Judas ascendió en grado a ser jefe de celote y contrataba a unos sicarios. Le decían los hombres de la sica, porque tenían un puñal, una hoja en forma con la forma del cuello, y cortaban las cabezas de los romanos. Judas vivió en ese ambiente. Veía que su padre era celote, en su casa entraban celotes, y ese era el ambiente de Judas. ¿Qué ocurrió con él? Pues que un buen día, andando por el Jordán, se encuentra con un señor llamado Juan, apodado el Bautista, que pegaba voces: arrepentíos, arrepentíos. Y no solo eso, sino que en una ocasión se metió con Herodes Antipa, diciéndole: Herodes, no es lícito que tenga por esposa a la mujer de tu hermano. Aquello lo vivió Judas de tal manera que pensó, como él ya estaba viviendo, digamos, lo que es el mundo del celote en aquella época con su padre, pensó que Juan era un celote y se convirtió en discípulo de Juan. Pero dijo una frase clave, Juan Bautista: detrás de mí vendrá otro que es mayor que yo. ¿Qué pensó Judas? Que el que venía detrás de él era el jefe de los celotes. Judas se hizo discípulo de Jesús, se ganó su confianza, fue administrador del grupo, estuvo 2 años y medio al lado de él. Pero Judas vio que Jesús no reaccionaba. Solución, voy a llevarlo al límite.
si entrego a este hombre a mi maestro, dará un golpe y sacará todo su poder y expulsará a los romanos. Para ello, y según la ley, tuvo que ir al templo. Y le dijo a los saduceos, ¿qué me dais si os lo entrego? ¿Y qué moneda le dieron a Judas? Tetradracma. El tetradracma son 4 dracmas, y para trasladarlo un poco a qué dinero realmente, cuál fue el importe que Judas Iscariote cobró equivalente al día de hoy, pues cada dracma equivale a unos 90 euros, 4 son 360, 30 monedas son 10.800 euros, un dineral para la época. ¿Qué ocurrió? Cuando Judas vio que Jesús fue apresado y no reaccionó, se ahorcó en el campo de alfarero. Si Judas hubiera sido un traidor, de verdad hubiera cogido el dinero, hubiera ido con su mujer, hubieran vivido todas sus generaciones posteriores, pero nunca se hubiera quitado la vida. Por lo tanto, y con vuestro permiso, permitidme cambiar el calificativo de Judas. En vez de Judas el traidor, Judas el confundido. Bien, pues hemos finalizado el primer capítulo. En el segundo capítulo desvelaremos qué niño estuvo en esa última cena, el prendimiento y lo que ocurrió en la casa de Anás aquella madrugada del año 30, 14 de Nisan. Muchas gracias.